Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla, les damos la bienvenida a esta presentación de Oscura Punta de L. Krause. Para la presentación de hoy contaremos con la presencia de la autora L. Krause, de Angelina Muñiz Uberman y de Kira Galván en los comentarios. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Pienso que tener a mis lados a estas grandes mujeres es ya uno de los mejores premios que una poeta puede tener. Angelina Muñiz Uberman y Kira Galván. Dos grandes poetas, dos generaciones, una trayectoria verdaderamente impactante en cada una de ellas, poetas, narradoras, académicas, es decir, mujeres que toman toda esta potencia del Renacimiento, escritoras en todos los sentidos de la palabra, y que lo hacen en el siglo XXI, con todo lo que tiene el siglo XXI de modernidad, de fuerza en la voz de las mujeres, y sobre todo dos autoras que están en constante evolución, en constante publicación, siempre creciendo, no sé, cada año, casi cada año, cada 2 años, o en un año, varios libros que publican cada uno de ustedes, ¿no? Realmente sí, profesoras académicas, doctora en literatura, maestra en literatura, en fin, unas grandes mujeres que tuve el atrevimiento de pedir que me acompañaran en la presentación de este libro que es Oscura Punta, publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, y que es en sí, de verdad, un pequeño libro objeto. Digo pequeño porque lo tomas en la mano, el tamaño, y es una belleza porque la edición está cuidada con cariño, de verdad. Está ilustrada por una poeta e ilustradora, narradora también, que se llama Abril Castillo. Y yo conocí a Abril Castillo en un viaje que hicimos juntas a Monterrey, y no nos conocíamos y platicamos. Ella es mucho menor que yo, es joven, está en 40 años, y, le estuve platicando de lo que yo estaba haciendo, y ella me platicó de lo que estaba haciendo, y empezamos una relación de compañerismo literario y de artes visuales muy bonita. Y cuando iba a salir Oscura Punta, me dijeron los editores, ¿no tienes a alguien que te haga un diseño de portada? Pues yo inmediatamente pensé en Abril Castillo porque tenía la sensibilidad como para poder dialogar con este libro, y lo hizo, pero no solo de una manera eh, para ilustrarlo, sino para reinterpretarlo. Y ustedes podrán ver dentro del libro las viñetas que ella hizo. Adentro están en blanco y negro, pero ella las hizo también a colores, como aparece en la portada. Y cada conjunto de capítulos del libro está, digamos, dialogando con las interpretaciones visuales artísticas de Abril Castillo. Yo quiero darle a ella así públicamente, porque además esto sé que se está transmitiendo, además del público generoso que vino hasta acá, darle las gracias por esta, por esta posibilidad de dialogar la poesía con la ilustración. Y fue tan feliz el asunto, que les gustó tanto en la editorial, con Antonio Ramos Revillas, que es el director de publicaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que acogió este proyecto con mucha generosidad, que dijo, ahora todos los libros de poesía a partir de este van a llevar ilustraciones también internas.
Desde sí, justo no de ella, fue incluyéndola posiblemente, pero va a querer que tengan ilustraciones así, con alguien, un artista que ilustre y dialogue con la poesía. Y este libro salió el semestre pasado, tiene unos meses y es la primera vez que lo presentamos aquí en la Ciudad de México. Bueno, hice este prólogo, pero en realidad hay que cederle la palabra a mis compañeras. Entonces, pues empezamos contigo, Angelina. ¿Está bien? Me gusta mucho la idea. Aquí tenemos las palabras de Angelina Muñiz Huberman. Así, ¿se oye? ¿Se me oye? Sí. Entonces, pues coincido 100% con toda tu presentación, porque realmente se complementan de una manera muy inteligente y muy bella los dibujos de Abril Castillo y tu poesía. Y dejan además mucho que pensar ambos. Y pues fue una lectura que me interesó mucho y que me llevó a muchas asociaciones. Y bueno, pues escribí lo que sigue. Oscura Punta es el nuevo poemario de Ethel Krause, ilustrado por Abril Castillo. Un poemario pleno de imágenes y metáforas alucinantes. Las palabras se pierden para encontrar un nuevo sentido. El nuevo sentido se une y se separa. Luces y oscuridades luchan, chocando entre sí y abarcan mundos en continua evolución. El principio y el fin no son límites. Las fronteras tampoco son línea divisoria. La creación se recompone. El barro cambia e invierte las formas. El tono puede ser agudo o grave. La arritmia se interpone. Los sentidos abren nuevas combinaciones. Es el reino de la sinestesia. Colores buscan sonidos. Se oyen texturas. Se ven sabores. El tacto se estremece. Los poemas carecen de títulos porque eso los reduciría. Son los números los que prevalecen. Amplio margen de expectativas. Nombre y número, palabras cercanas que se manifiestan en la poesía. Son 42 los poemas de Oscura Punta. Para la gematría o numerología se suman el 4 y el 2, que dan 6. Según el diccionario de símbolos de Juan Eduardo Cirlot, el 6 equivale a la unión de dos triángulos o estrella de David, y es el vínculo entre fuego y agua, representación del alma humana. Por eso puede aludir al consciente y al inconsciente. De ahí que se integre el fluir de los 42 poemas y se establezca su relación numérica. Ay, por favor, ¿alguien me abre este? Gracias, perdón. El otro símbolo básico del poemario de Ethel Krause es el pepino, como si la autora quisiera abarcar lo elevado y lo terrestre, el misticismo y la cotidianidad. Empecemos por su cultivo, originario de la India y regiones cercanas desde hace milenios. De ahí su paso a Grecia e Italia y el resto de Europa, y más tarde traído a América por la conquista española. Si bien un alimento fácil
y compañero de ensaladas o preparado en encurtido, también dio origen a la expresión coloquial de importar un pepino, que significa no importar un asunto. Tampoco hay que olvidar al pepino de mar, de millones de años de existencia, perteneciente al género de las oloturias y comestible. En cuanto a su etimología, proviene del latín pepo, peponis. En el diccionario etimológico de Joan Coromines se consigna su aparición en la lengua castellana hacia 1400. Y si queremos darle un toque freudiano, no deja de ser una asociación fálica. En cambio, para Ethel Krause, se convirtió en la oportunidad de proporcionarle un giro poético-místico y en ocasiones humorístico. A ello se agregan las extraordinarias ilustraciones de Abril Castillo, que exponen el reino vegetal, marino y de aves. El primer poema nos da la clave de los siguientes elementos: mar, mapa, pepino, oscura punta, concha, cuerpo. Y leo un fragmento del poema de Ethel. Yo tenía mar, era un mar pintado a mano, con su cordel de espumas, viajando hacia la orilla que no acababa nunca. Tenía en la mano ese mar, desdoblado, abierto, transparente. Un día llegó el pepino, un pepino profundo. Apareció cortando el aire con su oscura punta y se montó diciendo: te voy a hacer un agujero en la concha de tu cuerpo. Hasta aquí el poema. Enseguida aparece la importancia del nombre, tema entre los preferidos de Ethel Krause. Recordemos otro de sus libros, Un nombre con olor a almizcle y a gardenias. Con estos versos que los enlazan, y cito: yo tuve un cielo también, era un cuaderno empastado, con su gardenia encerrada entre dos páginas azules, hasta que el pepino dio un salto y la robó de un manotazo. Era un cielo rectángulo, giraba hacia la izquierda y luego a la derecha, con mis ojos de pasajero colgados del parabrisas. Un cielo del tamaño del techo y sus polvorones de nubes. Ah, la gardenia soltaba todavía sus fragancias. Hasta aquí. Así, el nombre gardenia y el nombre pepino empiezan su peregrinar junto al nombre cuaderno y poco a poco el poema va avanzando. Vuelvo a citar: el nombre se deslinda. Nunca dijo mi nombre, me puso otros nombres que me revolvían los ojos, como si no fuera yo, y me dejó con uno solo repitiéndolo en mi oído, lamiéndolo con su propio sofoco. Un nombre largo, como sabandija, un nombre que sigo repitiéndome, rezándole a un demonio sin rostro. Hasta aquí el poema. Es entonces que llegó el pepino, y no para de llegar, entrometido en cualquier circunstancia para resolverla a su manera y sorprender al mundo alrededor. Cito: no sé por qué llegó el pepino, ni cómo, ni por dónde vino. Tampoco se sabe si llegó de la luz o de la oscuridad, en paz o en guerra. Y cito: cuando brotó el pepino, vino de un cielo abierto o de una rama oscura de arriba. Lo que sí se sabe es la cantidad de palabras que acumula el pepino. Palabras tomadas de toda parte, engarzadas en la violencia, en la memoria,
en los recuerdos de infancia. Pepino juguete guardado en el bolsillo, travieso, asomando la cabeza, cambiando los tiempos verbales y de pronto, hubo veces, entre comillas, suplanta a llegó el pepino, entre comillas, y aparece, habría un pepino, entre comillas, porque, ahora cito un largo poema. A veces el pepino todo lo nombra, todo lo perfora. No es posible el milagro. Y surge lo peor, que es asomarse al pepino para lanzar la desbaratada melancolía. Y dice así el verso de Ethel. Eso es lo peor, creer alguna vez, una centésima de vez, que hubo un Dios cuya caja de sésamo, en fin, su abracadabra, pensó que era bueno ofrecerme en bandeja a su pepino, a semejanza e imagen de su brillo. Así es el Dios que piensa por nosotros y nos pone en la mesa una cruz y una puerta a ver qué hacemos con ellas. Casi es herético. Y dice, la conjura y la melancolía se entrelazan en los últimos poemas que anuncian el fin de los tiempos, o también podríamos decir que es apocalíptico. El recuento del pasado, la muerte del pepino y el nombre por fin tatuado. Y dice el verso, las cosas por su nombre en el tapiz de mi cuerpo. Con este libro, Ethel Krause, la oscura punta de su pluma, ha desmenuzado un largo poema de velos desprendidos que descubren la inmensidad del oculto interior del alma transfigurada. Es la prueba de que la poesía puede enhebrar un collar de palabras de todo color y sugerencias para el lector de todo calibre. Podría pensarse en un neobarroco o más bien transbarroco. Gracias. Ay, me dejó tan sorprendida. Todos los laberintos que encuentras, las interpretaciones, los números, los nombres, y además me revelas cosas de mi propia poesía, de mi propia trayectoria poética que yo, bueno, lo hago y no me doy cuenta. Es que fascinante es, ¿no? Lo que es fascinante es su libro, porque todo eso me lo sugirió su libro, si no, no lo hubiera dicho. Bueno, pero cuando tengo una lectora así, imagínense cómo crecen los libros, ¿no? La importancia de la lectora, la importancia de la respuesta, ¿no? Todo libro es como una carta que mandas al mundo, en una botella arrojada al mar, pero solo cuando llega al lector y que el lector es capaz de no solo de leerlo, sino de darle un sentido tan lleno como tú, pues yo diría que es cuando llega a buen puerto. Creo que aquí ha habido un ejemplo perfecto de cómo la poesía se realiza cuando existen dos, ¿sí? Así como el amor, ¿no? Es muy amoroso tu texto. Y lo muy interesante de este libro es que te lleva a hacer otras búsquedas, Sí, porque todo eso que yo dije lo estuve buscando, sí. gracias a tu libro. Sí, sí. Es un libro que enseña también. Ay, pues qué hermosura tus palabras, te lo agradezco muchísimo. Y bueno, vamos con otra lectora, ¿no? Que también recoge esta misiva, tú tienes micrófono, que recoge esta misiva, esta botella, a ver a qué buen puerto llega. Adelante. Pues espero que sea buen puerto. Yo no voy a hacer una interpretación tan hermética y esotérica como la de Angelina,
un poquito más terrestre. A ver cómo nos va. Pues buenas noches a todos. Y antes que nada quisiera decirles que estoy muy agradecida con Ethel por haberme pedido presentar este libro. La verdad es que es un libro que gocé y sufrí muchísimo. Perdón. Pues la verdad es que he leído varios de los libros que Ethel ha escrito, porque es una escritora multifacética que abarca varios géneros literarios. No los he leído todos, porque de algunos ya no hay ediciones, en fin. Pero sí he leído varias de sus novelas, de sus relatos y sobre todo su poesía. Y siempre he creído que Ethel tiene una facilidad innata para versificar. Así, por supuesto, haciendo una comparación de época y lugar, pero así como lo hacía Sor Juana, con esta facilidad, ¿no? de poder empezar y seguir el hilo para enredar o hilar las palabras de tal manera que la poesía florece entre ellas. Con ritmo, con bellas imágenes, con suavidad y fluidez, va tejiendo textos que nos envuelven. Pero Oscura Punta es contundente y debo decir que ninguno antes me había conmovido hasta las raíces como este. Es evidente que al leer el libro de Krauss nos impacta el hecho de que nos relata un evento traumático, un antes y un después que nadie quisiera. Y también me hizo preguntarme, porque a veces cuando soy jurado de concursos me topo con muchos tipos de trabajos, ¿no? Y muchas veces me encuentro con proyectos que se centran en conjugar palabras que suenan bonito, ¿no? A veces no suenan tan bonito tampoco, pero al final no me dicen nada, ¿no? Y la pregunta que me surge es entonces si la poesía, además de sonar bonito, debe comunicar algo importante o solo sonar bien. Y esa es una pregunta que dejo al aire. Pero al empezar la lectura del libro me surgió otra pregunta, hablando del pepino, del que investigó Angelina. ¿Quién es este pepino que parece el villano de un cuento? Este personaje que parece arruinar todo lo bueno y bello de una vida que comienza. En la primera página del libro, el pepino amenaza a la autora con una dureza inexplicable. Te voy a hacer un agujero en la concha de tu cuerpo. No hay cómo endulzarlo. En otras palabras, te voy a perforar. Y si habláramos en argentino, sería muy precisa la parte del cuerpo que se propone horadar. Es un acto de violencia inaudito y condenable. Un acto de poder que una vez realizado no es reversible. Un acto que tiene consecuencias que se van a extender como círculos de agua al tirar una piedra. Unas líneas más adelante, la autora siente una nostalgia extraordinaria por lo que la vida era antes y una lamentación sobre cómo, en un segundo aciago, todo queda destruido. Quizás la inocencia, la ingenuidad, la infancia perdida. No hay vuelta atrás una vez que un hecho definitivo ha sucedido. Obviamente, queridos lectores, el pepino es una metáfora, pero una metáfora al fin de algo o alguien que llega y se lleva todo lo bueno como un tornado que solo deja destrucción a su paso y solo después del fin de la tromba, puede comenzar la reconstrucción. Ese fenómeno lo equipara a que, dice ella, le chupa la luz de su ser. Se pone opaca y, cito, como si un crujido de avispas me hubiera partido el tuétano por dentro y el más puro resplandor del agua que yo era se secara.
Hay eventos en la vida que son específicamente traumáticos para una mujer. Peor aún más en el caso de una joven en pleno crecimiento, para una niña, porque así es. Y son así porque no se sabe de dónde vienen. Llegan de repente, con saña, con malicia suficiente. Una violación, un abuso, no son poca cosa. Es en realidad una ocasión tan grande que puede durar toda una vida. El dolor, la rabia, la impotencia de no poder reparar el daño. Tan horrible es el desastre al que Krause se ve sometida que se le caen las escamas y los dientes y dice: mi peineta voló entre olas negras. Me crecieron labios por todas partes, labios tensos, entreabiertos, devoradores, y el pelo se me enredó en el hilo de una culebra que trataba de escapar. ¿Qué queda por hacer después de esta catástrofe? Y cito: recoger algunas piedras entre los escombros, trozos de arena seca que me sirvieron para darle otra forma a mi cerebro, y alrededor forjé una habitación. Es decir, se termina la cita. Es decir, cuando todo está destruido en una vida por un evento traumático, solo queda recoger los añicos y aislarse, crearse un mundo donde la mente dañada puede encerrarse y procurar sobrevivir, empezar con lo poco para reconfigurarse. A través de todo el libro, Ethel va comunicándonos la desazón, la angustia, el dolor en carne viva que le producía lo que estaba viviendo y no encontraba apoyo ni solaz en la familia. Y vuelvo a citar: alguna vez tuve un nombre, un lecho y un jardín donde la albahaca daba su olor como si fuera un remolino de dulzuras, verde esmeraldas, esperándome en el limbo para llegar al paraíso. Cierro la cita, y así nos describe su vida antes de. Y entonces, y vuelvo a citar: pero llegó el pepino con su curvatura y me ató los ojos boca abajo para que yo solo mirara su columpio de olas negras, crestas, espumas empinadas en la costura de mi ombligo. Entonces la autora pierde el camino, porque ante tanto horror y tanto abuso no puede haber claridad, ni alegría, ni motivación. Lo dice muy claro en estas líneas: así se murió el cielo que alguna vez yo tuve. Ante estas embestidas es difícil reaccionar, defenderse, construirse una armadura, y la autora duda si dijo no, si puso límites, como si ella fuera culpable, como si tal cosa fuera posible. Y cito: le dije no, tal vez no se lo dije, lo pensé, con los dientes, con el esternón, con la huella de las yemas de mis dedos encajándose en su lomo. Termina la cita. Oscura punta es este recuento impresionante de una agresión que nunca debió de haber sucedido, pero de aquel hecho ha salido este libro que nos viene a gritar su dolor en la cara. Y a pesar de todo, la poesía, la escritura son capaces de transmutar el dolor, el trauma, la desesperación y transformarla en belleza, que es lo que ha hecho Ethel Krause en este libro. Fundamental en dar voz a las mujeres violentadas, arrancadas de raíz en sus florecimientos por un villano en forma de pepino, que es solo la figura poética de una fuerza física y un pensamiento de poder sobre las mujeres en el patriarcado. Rita Segato dice que la violación no es un acto sexual, es un acto de poder, de dominación, es un acto político. Y yo me conmuevo hasta la médula al leer este libro de profunda belleza y me quito el sombrero ante la autora, primero por escribirlo, segundo por compartirlo con su público. Muchas gracias.
cómo voy a sentirme, ¿verdad? Después de esto. Una gran alegría y un gran orgullo. Que algo que durante toda una vida era una carga de vergüenza, una ponzoña, una mancha, café en la cara, que uno sentía que no se quitaba con nada, hoy sea una glamurosa presentación de un libro con dos grandes colegas que lo leen y lo responden con esa generosidad y cada una con su estilo. Este es un libro único para mí, porque realmente yo lo escribí después de haber enviado a la editorial mi novela Samovar, que también salió el año pasado, que es una novela también muy personal, que esa me costó muchísimos años escribir, reescribir y trabajar, porque tenía que ver con mi historia familiar y con mis ancestros, y, y salir del closet, ¿no? Como, como una mujer de origen judío, que a mí personalmente me costaba trabajo durante mucho tiempo, por el susto a la discriminación y todo lo que está pasando hoy en el mundo, pues, es entendible lo que nos pasa. Y cuando finalmente yo puedo recuperar la historia de mi abuela, de mi padre, porque hablo del lado ucraniano, pero también hubo el lado polaco, Samovar es el lado ucraniano, a ver si en otra novela me lanzo al otro lado, al polaco. Y cuando ya finalmente pude decir, ya está listo este testimonio, esta novela, ya la mando, nunca, nunca tiré la toalla, no quise retirarme al reto, no me fui por el facilismo, y hasta que sentí que yo le hacía honor a esa historia y a mis capacidades como una escritora madura, pues hasta ese momento fue que lo entregué. Una vez como liberada esa parte, algo me ocurrió que sería digno de entender y analizar por qué, pero como yo no soy psicóloga, lo que sí soy es escritora, apareció el primer renglón y continuó de este libro. Yo creo que este libro lo debe haber escrito, no puedo decir que de una sentada, porque es casi imposible escribir 60 cuartillas de una sentada, pero la sensación es esa, de una sentada, no fueron 10 días, o sea, 15 días máximo, ni siquiera recuerdo, porque yo estaba como en un estado de hipnosis, Revelación. sí, perdón, Revelación. sí, como de hipnosis, sí, de una revelación, una iluminación, porque, y salió en unos días algo que había durado décadas, décadas, de estarse construyendo en mi propio cuerpo, en mi propia conciencia, en mi propio entendimiento, en el brutal dolor y la brutal aceptación de lo que había ocurrido. Y son años y años y años, y de repente un día te pones 10 días y sale esto. Porque sí hubo una especie de iluminación sobre el pepino, porque cuando yo encontré la figura poética y encontré la alegoría, yo le llamaría como la metáfora abarcadora, ¿sí? Con lo cual contar esta experiencia, cuando no la busqué, o sea, no, esto no se busca, porque esto está habitando en tu cuerpo, en tu alma, en tu conciencia, como una ponzoña, pero la poesía viene al rescate,
Y cuando apareció esta metáfora del mar, mi cuerpo es como el mar, con todos los elementos marinos, y el pepino de mar es la gran metáfora ni siquiera se convierte en el personaje poético. No hablo de un hombre, no aparece un hombre, ¿sí? Tampoco un nombre propio, sino es la figura del pepino de mar que, que yo recuerdo que hacía muchos años en Acapulco hay una alberca de mar en donde mi hija era pequeña y ella le encanta el nado así submarino y se aventaba como loca y entonces un día dijo, mira mamá, ¿has visto un pepino de mar? Y lo sacó y me lo enseñó. Y yo en ese momento me estremecí y yo no supe por qué. Me dejó como tocada. Y esos recuerdos que lo vas metiendo a un closet, ¿no? Pero me salió cuando surgió la iluminación de la metáfora abarcadora. Dije, es esto, es el pepino de mar. Me sentí otra vez identificada con esa sensación que me había dado la primera vez que lo vi, que me enseñó mi hija. Eh, y dije, aquí está, el cuerpo como el mar y el pepino de mar como ese poder, ¿no? Que viene a romper la vida en dos. Y como muy bien dice Kira, hay un antes y un después, porque uno dice, bueno, es que te vas a recuperar, no, nunca te recuperas, la vida está partida en dos. Cuando tú transitas del antes y al después, en el después ya no puedes volver al antes. El después, tienes que vivir con ese después. Entonces, puedes convertirlo en algo luminoso también, sí, con mucho tiempo, con mucho trabajo y sobre todo con este libro de poesía. Yo siento que cuando lo terminé y salí de ese trance, dije, bueno, ha valido toda la pena. Ha valido toda la pena porque le doy ese regalo de la vida. Le doy ese regalo de la vida a la jovencita, a la mujer adulta, a la mujer mayor, que ya soy ahora. Y, y le doy ese regalo, porque le digo sí a la vida, ¿sí? Porque le digo poemas sí. Le contesto a la violencia con un poema. Y como dice Kira, y lo comparto. Y salgo de ese funesto closet del que debemos salir todas las mujeres. Qué fantástico que esto esté ocurriendo el 1 de marzo, mes de la mujer, de, no es la fiesta de las mujeres, es la toma de conciencia de lo que vivimos, transitamos y por lo cual luchamos las mujeres. Entonces, mi grito es un poema. Y, y yo, cuando puedo estar así, esa mancha café que todo el tiempo sentí y esa sensación de fractura, ¿sí? Y cuando yo me siento aquí ahorita delante de ustedes, con estas mujeres que me lo devuelven de esta manera, yo me siento entera, ¿sí? Me siento luminosa. Y, y siento que gané la partida. Esa es realmente mi sensación. Porque le gané la partida a la fractura corporal y emocional, pero también otra cosa, ¿sí? Le gané la partida al reto de convertir una herida en un resplandor. La verdad es que a veces yo siento que no sé quién escribió el libro. Yo sé que parece de esas cosas que dicen los poetas románticos y que quién sabe quién me lo dictó, ¿no? Pero en este caso, yo sí lo puedo decir. Es más, sí sé quién lo escribió, ¿sí? Aquellas que yo fui, pero con
las palabras de las que soy capaz ahora de acomodar. Entonces, la sensación de integración y de satisfacción es mayúscula. Ojalá este poema, porque fíjate que no son poemas, tú dices no tienen título porque no tendría caso, cada poema tiene un número, son como capítulos de un solo y largo poema. Sí, sí, de una evolución, cómo va, porque además aquí hay una historia contada, ¿no? Desde el principio hasta el final. Y cuando sí esto pasó y ya le pongo nombre y lo digo, ¿no? Y esto está en el tapiz, en mi cuerpo, ¿no? Pero no me rendí. Hay un poema que me gustaría leerles, bueno, un capítulo que me gustaría leerles. Porque siento que aquí, cuando yo logré hacer esto, dice, ok, sí. Cuando hay una parte, ¿no? Donde el yo poético no se va a rendir, ¿no? No se va a rendir y dice, voy a romper todas las páginas, me comeré sus letras, las rimas descompuestas que solo están sonando ahí para asfixiarme, recordándome una a una las escenas, de cabeza, de lado, a bocajarro, pegada a la pared, uncida a la pata de una cama movediza. Voy a masticar los trozos verde-negros, su espesor a baba caracol que me llena la boca, y al recoger las moronas, esas gotas burbujas en cámara lenta siempre ante mis ojos. Voy a ponerme en la cabeza una hoguera que revuelva los centros de la tierra, a doblar el arriba y el abajo, que nada guarde brújula, que nada se sostenga en vertical. Es donde hablas tú como del apocalipsis, ¿no? Sí. Que ardan las paredes, los suelos ardan, las cosas, cada una y en conjunto, las cosas de la casa, todo, que dé la vuelta y se ponga al revés, que vuelva el soplo de oro de la vida a bañarme con agua de gardenias, otra vez, a peinarme con limón y lavanda la cola de caballo, a llevarme a la escuela, de la mano otra vez, con mis zapatos azules y blancos. Ojalá se pudiera. Aquí es donde tú hablas de un hombre con una almizcle y a gardenias, ¿no? Dice, mientras yo sueño, el pepino se acomoda a mi lado. Es un decir, pues nunca me ha soltado. Me toma por la espalda con su brazo en mi cuello. Ay, mis incendios se han vuelto blandos en los líquidos de mis párpados cerrados. Mientras yo nado por los intersticios de los sueños, el pepino me dicta poses al oído. Me hace esto y el otro. Me dice así y así y así. Yo voy cantando en las pozas azules donde duermo, con mi cuerpo obedezco, pero mi corazón ya va cruzando hacia el océano. Sí, parte de mí va ganando. Mientras las hojas del sol, porque así parecen, hojas que caen en los atardeceres, hojas girando en espiral que deslumbran las pestañas, hojas que son reflejos en todos los paisajes. Mientras esto pasa en mi circunnavegación, el rictus del pepino se ha estirado, se ha arrugado, sobrecogido en sus propios remolinos, se ha despegado de mí para recomponerse en su postra. Yo ya anduve entre las hojas de oro,
y eso ha bastado por ahora. Lo peor es cobijarlo, tenerle su cerveza en la mano, escombrar el armario para darle cabida a su maleta, sollozar en sus manos. No, que no lo sepa nunca, al borde de rendirnos, no lo estamos. Y acá viene el conjuro, ¿no? No sé cómo me salieron estos casi últimos capítulos. Yo conjuro a mis venas, a la dulce yugular más puesta que la esfinge, que no se paralice. Corran, huyan, escúpanme en la cara, átenme las manos, que no voy a rasgar su corazón con la navaja. Ah, no, no me voy a matar. No me voy a cortar en 10 pedazos, ni en 20 más 80, ni en una sola gota derramada que llegue hasta la casa de mi infancia. He dicho no. Aún me queda algo de aliento para seguir ardiendo. Yo conjuro al imán del dolor que embiste con su corona de rosas desmayadas, que respire, que las abra, que ejecute la orden. Quiero perderme en ese aroma de rosas cuyas sienes se ahogan. Quiero decirles tantas cosas, que no se vayan, esperen una hora más. Lanza de espumas, lanza de luceros. Hemos llegado a un puerto donde el pepino ha muerto. Capítulo 42. ¿Será? ¿O es una roca del infierno solamente? Una roca de espera para querer un tiempo, ay, un tiempo que transcurre sin reloj ni manecillas, solo ocurre así, como una ola que viene. Ya va a llegar. El bulto del pepino es ese oscuro giro que se enrosca en mi cuello como dedo de sombra, tiene en la punta un fuego. Las cosas por su nombre, en el tapiz de mi cuerpo. Pues triunfé, triunfé. Muchas gracias. Queremos abrir una instancia de diálogo con el público presente. Si alguna persona desea hacer algún comentario, alguna pregunta, consulta, por favor, hay un micrófono disponible. Bueno, esta pregunta es un comentario. Es inesperada, pero venía, no sabía que iban a estar, disculpe, y el libro me pareció una forma, bueno, lo que escuché impacta mucho y es como que, como dice que es un puerto seguro, creo que va a llegar a muchas mujeres y creo que la mayor parte de las mujeres se identifica con el libro que presentó, y a mí me dejó muy conmovida y creo que es un gran ejemplo de libro y de mujer que conectar con un poco de la realidad con la poesía, creo que eso es lo que lo hace especial. Es mi punto de vista. Ay, muchísimas gracias, muchas gracias, porque de eso se trata, ¿no? De eso se trata, que de forma inesperada, pues pueda haber esta conexión como contigo, ¿no? Que no te lo esperabas y de repente algo te conmueve. Yo creo que la poesía es eso. De hecho, el origen de la poesía, pues era ese de estar cantándola en las plazas públicas, ¿no? Estas presentaciones de libro son una especie de memoria, ¿no? De resonancia de lo que antes era en la poesía, antes de la escritura, ¿no? Pues se iba a las plazas y se decía, se declamaba, se cantaba, y toda la gente en la calle no era gente especial. La poesía se hacía precisamente para que fuera parte del centro de la vida. Entonces, esto que me dices, pues es como recuperar el origen, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta, pregunta? Don Mauricio. Angelina quiere preguntar primero. Es que a mí me ha creado tu libro muchas preguntas que no
no pude resolver. Ujú. Y me gustaría insistir en la parte mística, que la das de una manera tan concentrada y tan herética, a la vez, Sí, creo yo. sí. Por ejemplo, este verso dices, es en la página 7. Un nombre largo como sabandija, un nombre que sigo repitiéndome, rezándole, la palabra rezándole, y luego a un demonio sin rostro. Es que, como en el judaísmo, Dios no tiene rostro. Entonces, ahora tú no hablas de Dios, sino que pones el demonio Ujú. sin rostro. ¿Cómo fue que te vino así esa imagen? Ay, Angelina, haces unas asociaciones fantásticas, qué barbaridad. Porque fíjate que, ay, evidentemente, o sea, yo vengo de una tradición judía y con mucho sentido místico, ¿no? Muchísimo. Mi abuelo paterno era un hombre muy religioso y era un hombre del libro, o sea, la Torá era el libro con el que despertaba y dormía. Eh, entonces, sí, claro, a mí se me hace fiar. Yo creo que la parte de esto que dices, donde se asocia a la cuestión mística subrepticiamente, en primer lugar porque no le pongo nombre al sujeto, ¿no? Ese es el primer lugar, no puedes nombrar, hay cosas que no se nombran, ¿sí? Claro, porque el nombre reduce, ¿no? El nombre reduce y además hago una especie de traslado, ¿no? Del hombre al pepino de mar. Y luego cuando digo que me dice un no, me pone muchos nombres, ¿no? Es que me quita ser, ¿sí? Esto ahorita yo lo estoy viendo ahorita con tu pregunta. Con tu pregunta, cuando te están poniendo diferentes nombres, ¿no? Te quita ser, no solo te quita ser con el cuerpo, sino que te quita ser con la palabra, ¿no? Con tu no, te quita el nombre. Imagínate, puede ser eso peor, ¿no? Eso realmente puede ser peor, que te quita la forma de tener tu propia identidad y te deja otra larga así, que te conecta, sí, con un demonio sin rostro igual, porque no le puedes poner un nombre. Sí, yo, por eso tengo un libro que se llama Un nombre con olor al misterio y a gardenias, porque eso viene de la mística judía, ¿no? De la cuestión del nombre, la importancia del nombre, ¿no? Y eso, solo porque me lo preguntas, lo veo en el libro, ¿sí? Otra cosa, a ver si la ves, en torno al nombre, y es que Dios, por ejemplo, no tiene nombre porque se reduciría, pero Dios fue el que dio nombre a todas las cosas. Sí, así es. Y tú tienes un verso que dice, Si tienes la página de libro, ¿no? sí, aquí está, en la 59. Dice, a veces el pepino todo lo nombra. Sí, O sea, el es pepino un Dios está orgánico. dando, sí, Sí, está dando, más adelante habrá cadabra, sí, claro, aquí en la está. misma página, no, 62. Y luego, esta unión que haces entre judaísmo y cristianismo, Cuando dice sí, está en la 62, donde dice, y nos pone en la mesa una cruz y una puerta. exactamente, a ver qué hacemos con ellas. Sí, O sea, a ver qué hacemos con la religión, ¿no? O a ver qué hacemos con Dios, a ver qué hacemos con el pepino. dice, eso es lo peor, creer que alguna vez, una centésima vez, que hubo un Dios cuya caja de sésamo impuso abracadabra. Pensó que era bueno, es herético, ofrecerme en bandeja su pepino, semejanza, Imagen y a semejanza. semejanza e imagen de su brillo, totalmente herético. Yo no me había dado cuenta, por supuesto, o sea, es como pienso por ejemplo cuando le reclama, ¿quién es el que le reclama? Job, ¿verdad? Los reclamos de Job. Sí, en cierto momento. En cierto Primero momento, acepta todo. sí, Después pregunta por qué. sí, le reclama y le reclama y le reclama. Entonces aquí hay eso también, ¿sí? Y entonces es como decir, bueno, que eres tan maravilloso y me mandas esto,
porque supones que es a semejanza de tu brillo, o sea, es pánico, ¿no? Totalmente. Sí, Y tienes luego razón. la unión de las dos Sí, religiones, cómo porque no. dices, nos pone en la mesa una cruz y una puerta. La puerta es también un simbolismo, mira, eso no lo mencioné, muy importante porque es el que te abre y cierra mundos. La puerta abre y Sí, cierra. claro. Y a ver Sirve ahora para las y a dos ver cosas. ahora qué haces, Dice, ¿no? a ver qué hacemos. Sí, el Dios que piensa por nosotros. Y este capítulo es una herejía completa. Sí. Y evidentemente la herejía solo funciona dentro de un contexto místico. Sí, claro. Y siempre está con el nombre, o sea, qué bien qué bien lo es, porque es la cuestión de que yo no le pongo nombre, pero no le pone nombres, ¿no? Y nombra el mundo como un Dios horrendo, ¿no? Y el enojo con Dios de ¿por qué pasa esto? Y aquí también el demonio, Sí, el sin demonio. rostro y sin Sí, nombre. sí, claro, claro. Sí, el demonio, sí. Sí, qué interesante, ¿no? Verlo con estos ojos, ¿no? Claro que sí. Ethel, te quería preguntar con respecto al título, porque si bien gira al pepino, no aparece en el título el pepino, y en cambio sí oscura punta, que aparte tiene que ver igual con lo que menciona Angelina, que pudiera ser esta noción eh, maléfica, diabólica, ¿no? En torno a la oscuridad, no sé, pero tú dinos cómo te llegó el título y por qué no haber escogido algo más relacionado con el tema también de tu... Fíjate que digamos, el original, cuando el primer título que me surgió era Punta Pepino. Punta Pepino. Pero después ya fueron razones no exactamente literarias y poéticas, sino razones de que si tú publicas un libro con el título Punta Pepino, quién sabe cómo puede interpretarse. Se va ¿cómo te dijera? A confundir, no, no es una palabra, y menos con punta pepino. Yo creo que si leyeras el libro está perfecto, pero antes de leer sentí que no iba a funcionar. Ay, perdón. Entonces, en el mismo primer capítulo, inmediatamente, generalmente lo que yo hago con los títulos es que un verso del libro se convierte después en el título del libro. No es que yo le ponga algo aparte. Porque lo menciona. Sí, exacto. Entonces leo el primer capítulo y dice, un día llegó el pepino, un pepino profundo apareció, cortando el aire con su oscura punta. Y dije, porque ¿cuál es el punto clave del pepino de mar? La punta oscura, o sea, hay una oscuridad puntiaguda con la cual te corta, te perfora, se te mete, ¿no? Entonces dije, ahí está. Y me di cuenta que quedaba incluso más acorde al sentido de todo el poema. Pero buena tu pregunta, muy buena. Y me gustó mucho la portada porque igual es un colibrí y un pez, y me hizo recordar una frase que alguna vez pues me encantó y que recuerdo que dice, a ratos dos personas son como un ave y un pez que se pueden amar pero no pueden estar juntos. Ah, mira qué bonito. No lo había yo visto así. No lo había yo visto así, pero es muy bella porque es una unión, ¿no? Hay una unión extraña, claro, lo hay, ¿no? Hay un cierto encantamiento oscuro en todo esto, claro. Claro. Felicidades. Muchas gracias. Y la oscura punta, perdón, la oscura punta es la de al escribir con la pluma. Fíjate que eso tú me lo dices, que también es
también es así. Yo no pensé que era el pepino en su forma, ¿no? La forma más fálica que viene a penetrar y a meter oscuridad. Pero ahora, cuando tú dices algo que yo no lo había pensado, se me abre una compuerta y digo, ay, pues sí, sí, claro. Fíjate que debe ser otro mecanismo cerebral distinto al pensamiento, porque no lo pensaste, pero funciona. Sí, pero es que eso es lo que me llama la atención, porque tampoco pensé que el 42 y luego la estrella de David y los dos triángulos. Y dije, bueno, es que sí, si lo veo con esa interpretación, te lo compro, o sea, sí, pues es la tinta, claro, porque la tinta deja una marca, es una oscura punta con la que ahora yo estoy contando la historia. Hagan de cuenta que el pepino de mar cuenta una historia en el cuerpo mar de una niña, de una jovencita, ¿no? Y ahora la poeta cuenta una historia con su oscura punta de su tinta, ¿no? De sus palabras. Sí, se ve el doble espejo, por supuesto que sí. Sí me funciona. Qué fascinante, ¿no? Sí. Bueno, pues yo me siento privilegiada y se los quiero agradecer a los tres porque creo que pasamos por temas, filosofía, religión, poesía, pero de algo tan terrenal. Y como mujer me sentí en un momento asustada, en otro momento conforme iba haciendo la lectura de la poesía misma y las presentaciones, de repente sentí un nudo en la garganta, de repente sentí que me estaba ahogando, de repente quise llorar, pero al final sentí ese poder, esa forma luminosa de curar una herida o de sanar una herida o de ver una herida y convertirla en poesía, pero en una poesía bellísima además, porque en un principio no entendía esto del pepino. Y cuando se da toda la explicación, se piensa en tanto, porque pareciera como algo muy sencillo al final, pero obviamente ya al final de que hablaron las tres, uno puede realmente entender y estoy ávida ya de tener el libro en mis manos. Quiero felicitarlas y quiero agradecer, y es un privilegio para mí haberlas escuchado esta tarde. Y qué bueno por el espacio también que hace posible este evento. Sí, muchas gracias. Muchas felicidades. Muchísimas A las gracias. tres. Es Gracias. un hermoso lugar. Muchas gracias. Y además que encantada con la poesía se corporiza en sus lectores y en especial en sus lectoras, ¿no? Porque evidentemente las mujeres van a sentir algo en sus cuerpos, ¿no? Pero los hombres también van a sentir algo en sus cuerpos, ¿sí? Y en su manera de entender su cuerpo, su relación con su cuerpo y el cuerpo de las mujeres. Yo creo que juntos podemos dialogar, ¿no? El poema finalmente es el que está en la plaza pública y es para que se lo lleven a su casa y se lo pongan, ¿sí? Todos los presentes, ¿sí? Sí, te agradezco mucho tus palabras. Bueno, en nombre de Librería Bonilla, queremos agradecer a Ethel Krause, a Angelina Luis Uberman y a Kira Galván por esta presentación de Oscura Punta. También aquí al público presente hay ejemplares del libro sobre el mostrador, por si alguno le interesa. Muy buenas tardes. Y agradezco mucho a ustedes, a la librería, por favor, por estos ciclos que hacen y por la apertura que tiene con la poesía. Muy agradecido.